Bienvenidos a todos, muy buenos días. Me complace tanto ver sus rostros contentos, muy guapos, todos sonrientes, y los que pues no los veo porque tienen la pantalla cubierta, ojalá pudiéramos verles sus sonrisas. Les convido a que nos veamos todos y estemos todos juntos. Es siempre un gusto, hermanos, estar aquí con ustedes y poder compartir mi corazón. Vamos a comenzar con 2 Corintios 4:16. Dice, dice que por eso no nos desanimemos, pues aunque por fuera vamos deteriorándonos, por dentro nos renovamos día a día. A medida que pasan los años, nuestro cuerpo se va gastando, pero nuestro espíritu va cobrando más y más fuerza, dice Pablo. Hay cosas en la vida que con los años mejoran. El vino, entre más añejo es, mejor sabe. Los jeans que les presenté el otro día, entre más los uso, más cómodos son. Los beneficios del seguro social, entre más años usted trabaje, pues va a recibir más pago. Lo que quiero decir, hermanos, es que la edad es un tema de actitud. Depende cómo usted la tome. Por eso he conocido jóvenes viejos y también viejos jóvenes, ¿verdad? Conforme un estudio reciente aquí en los Estados Unidos, no recuerdo la fuente, decía que la edad más productiva en el ser humano es de los 60 a los 70 años. La segunda edad más productiva es de los 70 a los 80 y la tercera es de los 50 a los 60 años. Y luego meditaba que el promedio de edad de los premios Nobel en el tiempo actual, el tiempo contemporáneo, es 62 años. Los presidentes de las corporaciones más grandes de los Estados Unidos, el promedio son 63 años. El promedio de edad de los pastores de las iglesias más grandes, de las iglesias evangélicas en este país, es 71 años. Y pensé en los papas, por el papa que fue hace poco a Irak, la edad promedio de los papas es 76 años. O sea que los mejores años de nuestras vidas, los más fructíferos, son entre los 60 y los 80 años, lo cual lo confirma también, y esto sí tengo una fuente, que es The New England Journal of Medicine, que dice que a los 60 años alcanzamos la cima del potencial, de nuestro potencial, y continúa hasta los 80 años. Así que para algunos, como en el caso nuestro, de John y el mío, y algunos otros hermanos, este paseo llamado vida está apenas comenzando. Conforme a estos estudios, vamos rejuveneciendo día a día, con esperanza, con motivación y siempre con esa expectativa de que Dios va a estar ahí para nosotros. Reina Isabel Villeda es una amiga de la infancia, una amiga querida. Nuestros papás eran mejores amigos. Reinita es una amiga querida que siempre me está compartiendo cosas tan interesantes. Y esta semana me mandó algo relacionado con el doctor Michael DeBakey. Si a usted no le suena el nombre, es un famoso cardiólogo, es el pionero de la cardiología mundial, se puede decir, tal vez con el doctor de África del Sur, cuyo nombre no recuerdo en este momento. Él fue el pionero en este país con las operaciones de corazón abierto, el Hospital Metodista en Houston. Es un ser que murió a los 99 años, el 11 de julio del 2008, murió. El caso es que el doctor DeBakey, todavía a los 98 años, o sea, un año antes de fallecer, todavía, como dice lo que leí, espiaba a sus estudiantes. O sea, iba a los quirófanos y atrás de sus hombros miraba la cirugía, miraba cómo lo estaban haciendo, y por supuesto a sus pacientes. Siempre los visitaba. Mantenía aquel eslogan que decía: no me puedo morir porque la gente me necesita. Y pensaba rápidamente, ¿usted se imagina que todos nosotros viviéramos con ese eslogan? No puedo faltar al servicio porque la gente me necesita. No puedo dejar de ir a mi Bible Talk porque ahí hay gente que me necesita. Qué fantástico sería realmente
vivir la vida de Dios con ese pensamiento. No puedo morir porque la gente me necesita. El caso es que el doctor DeBakey es un ejemplo de una vida de utilidad. Se negó completamente a autoderrotarse, especialmente en esta sociedad, queridos, en las que nosotros mismos nos excluimos, en esta sociedad en la que la edad es pecado. Y es particularmente la edad cuando más sabiduría hay, ¿no? Los años pasan, yo sé, no quiero negarlo, pero por eso hay que aplicar cierta sabiduría, ¿no? Cuando yo estaba cipote en el college, en la Universidad de la Florida, me corría, me trotaba 6 millas diarias. Todavía jugaba racquetball después de eso. Bueno, ahora ya no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué hago? Me camino 3 millas diarias. La intensidad ha bajado. Manejo el tema con un poco más de sabiduría. El caso es que hay que mantenerse activos, útiles, mantener esa actitud de que Dios nos está siempre rejuveneciendo por dentro, nuestro espíritu. Elizabeth y yo no queremos retirarnos para morir, para esperar la muerte. No es esa la aspiración que tenemos. No. Sabemos que tenemos tarea por delante. Tenemos a nuestros hijos, a nuestros 5 nietos. Los tenemos a ustedes, queridos, la iglesia. Tenemos las 3 iglesias en Honduras por las cuales queremos velar por ellas: Tegucigalpa, San Pedro Sula, Comayagua. Y últimamente en mi corazón tengo la idea plantada de que tenemos que comenzar una iglesia en Chucuyuco. Lo tengo en la cabeza, lo tengo en mi corazón. Hace poco me encontré con una frase que me llamó mucho la atención, que dice que hay que morir viviendo y no vivir para morir. Hay que morir viviendo y no morir y no vivir para morir. Es una frase del señor David Noel Ramírez, rector emérito del Instituto Tecnológico de Monterrey, una institución muy prestigiada en toda Latinoamérica, pero especialmente en México. Y yo le agrego a esa frase del ingeniero Ramírez que no podemos vivir sin pasión. No podemos vivir sin esa pasión por dentro y no podemos vivir sin levantarnos cada mañana, sin esa esperanza de que Dios tiene cosas buenas para nosotros, de que Dios está con nosotros y vamos a seguir adelante. No podemos despertarnos sin esa traviesa imaginación de José Ángel Mateo, con la cual todas las mañanas nos escribe siempre algo, sus travesuras y lo que hizo y lo que hacía y lo que pensaba. A eso me refiero, a esa traviesa imaginación. Tenemos siempre que despertar con eso en nuestro espíritu. Y cuando hablo de pasión, querida iglesia, no me estoy refiriendo a la pasión por los Dolphins, no me estoy refiriendo a la pasión por los republicanos o los demócratas, o por cualquier artista o cantante, sino a ese furor, a ese deseo vehemente de vivir la vida con convicción, con la convicción de que Jesucristo es mi camino, es mi vida y es la verdad. Sin Él no hay cielo. Vivir con esa convicción clavada en nuestro corazón. A todos nosotros, Dios nos ha dado vida. Y pienso que nos las ha dado para que la vivamos en abundancia, como dice la palabra de Dios, y para que podamos compartirla. Porque ¿de qué sirve tener esa vida abundancia si yo no la puedo compartir con ustedes? Si no la puedo compartir con nuestro prójimo. ¿Para qué? Para generar el bien, para crear valor y velar por el bienestar de los demás. Tarde o temprano, pienso que todos debemos, como cristianos, habremos de encontrar nuestra Calcuta, así como la Madre Teresa, o así como Martin Luther King Jr., que encontró su Calcuta defendiendo los derechos civiles de las minorías de este país. Además, recuerden que hemos sido comisionados, tenemos una comisión en la Biblia, un mandato para cumplir con la misión. Tenemos una misión con la cual tenemos que cumplir, para lo cual no hay edad estipulada. Si usted se fija, la misión no dice, mire, hasta que usted cumpla 18 años o hasta que usted cumpla los 78 o los 80 años ya no se va a ocupar de la misión. La misión no tiene edad, en absoluto. En el reino de Dios habremos de servir
hasta que seamos llamados al cielo. Fíjese bien en eso. Por eso, esta mañana, querida iglesia, yo quiero rendir un culto especial y quiero celebrar la vida de un grupo especial de muchachas de la iglesia. Me refiero a Lina, me refiero a Silvita, Altagracia, Antonia, Anita, Susana, Rosita, Miguelina, que sé que hay dos, así que me estoy pensando en las dos, Jesucita, María Raquel, y si he dejado alguna de las muchachas por fuera, me lo avisan, pero estoy pensando en todas ellas, madres todas, abuelas duchas, grandecitas, sí, pero sabias, luchadoras. No se dan por vencidas, son guerreras espirituales de la oración. En el reino de Dios, querida iglesia, todos cuentan. De todos esperan cosas grandes sin importar la edad. No hay edad estipulada. Desde un cipote como David, que pastoreaba unas cuantas ovejas, hasta un veterano como Abraham. Así es Dios, así es la expectativa de Él. Como en nuestra iglesia, ¿no? Cuando veo ejemplos como desde la inocente Camila, que ya toma notas cuando hablamos, hasta las guerrilleras de oración a las cuales me he referido. Esa es nuestra iglesia. Y conforme a Jesús, todos debemos involucrarnos en su reino sin importar el millaje. No hay excusas para nadie. Dicho lo anterior, querida iglesia, quiero darles a ustedes la bienvenida a nuestro servicio en español del One Miami Church, o la Iglesia Unida de Miami, como dice Benjamín, correspondiente a marzo 14 del 2021. El tema de hoy se llama el reino de Dios ahora. Sí, ahora, ya. No es cuestión de mañana, es ahora. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos 1, del 1 al 3. Marcos 1, del 1 al 3. Voy leyendo. Dice: principio de buena noticia de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios, está escrito en el libro del profeta Isaías. Envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. Marcos 1, 14 al 15. Van a ser nuestros dos versículos de la mañana. Marcos 1, 14 al 15 es cuando Jesús inicia su trabajo en Galilea. Dice la palabra de Dios. Dios habla hoy, por cierto. Después que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de parte de Dios y decía: ya se cumplió el plazo señalado y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Querida iglesia, fue el mensaje primario y repetitivo de Jesús, anunciando el comienzo de un reino venidero para ser vivido aquí, ahora, ya en esta tierra. Y luego en el cielo, por supuesto. Para ello, Jesús no quiso tomarse ningún riesgo, no quiso tomar las cosas al azar, y por eso nos equipó con el Sermón de la Montaña. O sea, el Sermón de la Montaña es un manual dentro del manual, un manual especializado, si lo quiere ver así. Es cierto, contiene algunas ideas futurísticas, pero realizables en el presente, para lo cual debemos nacer de nuevo. O sea, transformar nuestras vidas conforme a lo que dice Juan 3:3, que dice que te aseguro, dice Juan 3:3, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Sermón del Monte compila las promesas con que Dios bendice la obediencia de su voluntad. Del mismo brotan nuevos mandatos que contrastan con aquellos del Viejo Testamento. Vamos a encontrar también dirección acerca de cómo orar,
de cómo vivir una vida de rectitud, de cómo pensar, de cómo actuar, de cómo hablar, de cómo adorar. Nos convida a combatir la injusticia falsa o las injusticias. En fin, no son proclamas vacías de Jesucristo para hacernos sentir bien. Tampoco es el inicio de una nueva religión o un vehículo de autoindulgencia, un paño de lágrimas para sanar heridas y penas cuando las adversidades tocan a nuestra puerta. Al contrario, el Sermón del Monte es una convocatoria al trabajo, es una convocatoria al sacrificio, al compromiso con Dios. Contiene proclamas desafiantes, en particular para aquellos cristianos que dicen sentirse cerca de Dios, pero que en realidad no lo están. Para ello, Jesús dispensa toneladas de verdad, pero con mucha misericordia. El Sermón del Monte no es un libro de ciencias o leyes en los que pues las conclusiones son puntuales, son matemáticas, independientemente de nuestro estado de ánimo, de nuestro carácter, de nuestra condición social. Pienso que el Sermón del Monte, lo que captemos de él, dependerá muchísimo, o dependerá casi siempre, o en 100% diría yo, de la condición espiritual de su corazón. ¿Qué tipo de corazón tiene usted? No de su intelecto, no de su inteligencia, ni de su preparación académica. El Sermón del Monte es útil para todos, incluyendo aquellos que aparentan tener una relación con Dios, pero que en realidad no la tienen, producto de que sus corazones no están en orden con Dios y están en orden con su prójimo tampoco. Para esas personas, el Sermón del Monte no será más que un largo y tedioso listado de restricciones, de reglas, o un rosario de preguntas sin respuestas, los cuales no le va a encontrar sentido. Por eso ha sido ridiculizado por muchos o concebido por otros como un cúmulo de ideales inalcanzables. En fin, nada práctico y razonable, tan solo un espejismo religioso. Para esas personas, pienso que el reino se vuelve como una tarea, ¿verdad? Con la que hay que cumplir y nada más. No hay pasión en sus oraciones, en sus cantos, en su relación con otros. Tan solo cumplen. Otros sencillamente lo han ignorado. Miraba un research, una investigación del Pew Research, que es una corporación muy importante y prestigiosa en este país, que dice que del 51% de los estadounidenses entrevistados, que de un número de estadounidenses entrevistados, solo el 51% pudo decir que Jesús es el autor del Sermón del Monte. El resto no sabía ni siquiera de lo que le estaban hablando. Y entre ellos, por supuesto, habrá habido mucho cristiano. O sea que no sabían que Jesús lo había predicado. Son contados los cristianos, queridos, y esta mañana quiero realmente dejarles en su corazón eso, que se interesen en estudiar el Sermón del Monte. ¿Para qué? Para adoptarlo como su estilo de vida. El Sermón del Monte es esencial, es clave. Es el mensaje primario de Jesús, son las buenas nuevas de su reino. Ahora, ya. Reitero, no es una compilación de reglas religiosas o a seguir. Es su invitación para vivir bajo su gracia, bajo su tutela. Es un bálsamo a la ansiedad con que el mundo vive actualmente. Es la manifestación de la autoridad de Jesucristo sobre nosotros. Por tanto, todo discípulo de Jesucristo debe procurar que su corazón arda en deseo de vivir la proclama del monte. Para vivir la vida del reino, debemos concebirlo entonces como una brújula infalible que nos va a llevar siempre a puerto seguro. Es el manifiesto de Jesús, es su grito de guerra, es su voluntad inapelable. Por consiguiente, todo cristiano debe procurar que su carácter, sus actitudes, su vida en general sean gobernadas por los principios predicados por Jesucristo. Si Jesucristo es nuestro Señor, así como lo hemos clamado, la obediencia debe ser absoluta e incuestionable, ¿verdad?
Por ello es que el camino es angosto y pocos son los que encontrarán esa entrada al cielo, sentenció Jesucristo. Veamos ahora entonces algunas reglas de tránsito que nos facilitarán una travesía segura por ese angosto camino del reino de Dios aquí en la tierra. La primera regla de tránsito para transitar en ese angosto camino es que el Sermón del Monte es la esencia del nuevo pacto con Dios. Tan es así que mire usted cómo cambió muchas cosas importantes que a veces no le prestamos atención o tal vez no le hemos considerado. La primera cosa que se me ocurrió es que cambiamos del sábado al domingo para rendirle culto a Dios. La segunda cosa es que le dimos otro sentido a la Pascua de Resurrección. Tercero, abandonamos la práctica de matar animales como muestra de sacrificio. Abolimos la salvación por cirugía. Ya los hombres dejamos de hacernos la circuncisión para ser salvos. Optamos por servir y orar por nuestros enemigos en lugar de perseguirlos. Se transformó el matrimonio en algo más que un medio de subyugación y procreación. Mire todo lo que transformó Jesús al venir. No en vano le condenaron. Y por ello Jesús fue constantemente desafiado por sus adversarios que buscaban humillarle, adversarios como los fariseos, los saduceos, los herodianos, que era una secta judía muy poderosa e influyente. Por eso voy a referirlos a Mateo 22, 34, 35, que dice que los fariseos se reunieron al saber que Jesús había hecho callar a los saduceos. Y uno, que era maestro de la ley, para tenderle una trampa, le preguntó, Mateo 22, 36, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús respondió en Mateo 22, 37 al 38, ama al Señor tu Dios con todo tu alma y con toda tu mente y con todo tu corazón. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Pero hay uno segundo, dijo Jesús, parecido a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se basa toda la ley y los profetas. Pienso que los religiosos, el establishment religioso de aquel entonces no esperaba la segunda parte de la respuesta de Jesús. Al fin y al cabo, la pregunta fue, ¿cuál es el mandamiento? No los mandamientos más importantes. El caso es que conforme a Jesús, no podemos tener una relación con Dios sin tener una relación con nuestro prójimo. Eso es el reino de Dios ahora. La verticalidad no es suficiente y cuando me refiero a la verticalidad es ver a Dios nada más y no ver de manera horizontal hacia nuestros lados, hacia nuestro prójimo. La verticalidad no es suficiente, por eso el nuevo pacto es más horizontal que vertical. Esa es la primera regla. La segunda regla de tránsito es que el Sermón del Monte es la voluntad de Jesús. Tal vez es algo muy elemental, muy obvio, lo que he dicho, pero lo olvidamos. Lo olvidamos constantemente y lo vemos en esa estadística que les acabo de compartir, que solo el 51% de los entrevistados en este país sabían que era Jesucristo el que predicó el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es la intención, es el objetivo, es la meta de Jesús, es el mapa, es nuestro mapa. Recuerdo siempre cuando la primera vez que leí, siempre se me quedó grabado la actitud de Samuel. Y no me refiero a Sammy Sorto, me refiero a Samuel el profeta, que dijo, hable padre, que su hijo escuche. Mire qué actitud de varón. Hable padre, que su hijo escuche. Aquí estoy para servirle, listo y dispuesto. Por consiguiente, lo manifestado por Jesús en el Sermón del Monte no es negociable, no es debatible. Necesita harta mansedumbre de nuestra parte. Tercera regla, las enseñanzas del Sermón del Monte son opuestas a las enseñanzas del mundo, a lo que el mundo espera, totalmente opuestas. Así que usted abróchese el cinturón y prepárese porque va a haber oposición. Se va a ver ridículo. La gente de repente no va a querer estar con usted.
Pero como ciudadanos del cielo, nuestras consignas vienen de ahí. El Sermón del Monte enseña valores totalmente opuestos a los del mundo, así que no se sorprenda si ese mundo lo desprecia o su misma carne lo rechaza o su mente divaga y busca cuanta excusa hay para ir hacia el lado equivocado. No se extrañe si lo hace sentir incómodo o le hace pensar que sus mandatos son bobos o inhumanos. Cuarta regla: no hay manera de vivir esta vida por nuestros propios, tanto temor en el mundo. Fuimos diseñados para depender de Dios y depender mutuamente. En su reino no hay, por así decirlo, freelancers. O sea, no hay agentes autónomos, independientes, gente que toque su propio tambor, que brille con su propia luz. Urgimos de su misericordia y la del prójimo igualmente. Por ello, entre más familiarizados estemos con Jesús y sus enseñanzas, más fácil nos va a ser acomodarnos en su reino, vivir en su reino ahora, ya, desde ahora, para que luego cuando ya nos toque de manera eterna, ya no seamos foráneos a esas ideas. Esos son los pobres de espíritu, hermanos. Eso es a lo que se refiere la bienaventuranza, esa confesión de que no somos más que pordioseros espirituales. Eso es lo que somos. Cada bienaventuranza es un recordatorio de la gracia de Dios que todos necesitamos en esta tierra. Quinta regla y la última: el Sermón del Monte debe ser practicado. Debemos vivirlo. Les comentaba a ustedes, creo que la última vez que prediqué hace exactamente un mes, cuánto he aprendido y cuánto sigo aprendiendo de las mujeres de nuestro reino, tan sabias realmente. El otro día me tomé la libertad de ver unas notas que Elizabeth había escrito de una clase impartida por Silvia, la de John Stanley. Y algo que me llamó la atención rápidamente en aquellas notas de la clase de Silvia es que decía que las bienaventuranzas son las botas con las que escalamos el monte de la vida. ¡Wow! ¡Qué pensamiento! Realmente hasta se me pone la carne de gallina cuando me doy cuenta lo profundo, lo amplio, lo poderoso que son las bienaventuranzas. Las botas con que escalamos las montañas de la vida. Tratar de vivir el reino de Dios sin prestarle atención al Sermón del Monte es como explorar la luna sin oxígeno. O si se lo quiero poner un poco más práctico, es como tratar de manejar en la I-95 sin tener ninguna experiencia automovilística. No sería acuerdo, ¿no? Cuando vivimos sin practicar sus mandatos, cuando solo es religiosos, cuando solo es religión, cuando solo hay religión en nuestra vida, cuando todo es en el intelecto y no baja al corazón, nos fatigamos. Todo esto de las reuniones, todo esto de ayudar al prójimo, todo esto de querer al prójimo, todo esto de participar en diferentes actividades y darnos a los demás, nos va a fatigar. Lo sagrado se va a volver común. Nos vamos a volver legalistas, estructurados, piloto automático. Vamos a cansar a otros con nuestras necedades y lo que es peor, vamos a terminar tirando la toalla. En ninguna de estas circunstancias vamos a encontrar paz ni gozo en el reino de Dios ahora. No nos va a gustar. Hay un proverbio, no un proverbio, sí, un proverbio chino, es Confucio el que lo dijo, y dice así: cuéntamelo y lo olvidaré. Muéstramelo y lo recordaré. Déjame hacerlo y lo aprenderé. O sea, Confucio nos está diciendo, mire, no, déjese de cuentos, hágalo, practíquelo, vívalo, experiméntelo. Y esa es
diría yo, el principio fundamental del reino de Dios ahora. Tenemos que vivirlo, tenemos que practicarlo. De tal suerte que el reino de Dios es para vivirlo ya, queridos, entre nosotros y con los demás, con el mundo inconverso, con la gente que necesita escuchar la palabra de Dios, que necesita conocer de Dios. Ayer me dio tanta alegría en nuestro grupo reunirnos y tener 2 visitantes, y tanta alegría porque veo que Dios trabaja aún en las pandemias, ¿no? María Raquel tenía su invitada a Francia, que ya van a estudiar. Edith tenía su invitada a Diana, que igualmente están haciendo lo mismo. Y me dio tanta alegría ver cómo estas muchachas guerreras se mantienen siempre activas. De tal suerte que el reino de Dios no es un tópico de conversación, ni tampoco su sermón del monte son frases bonitas y capciosas para adornar nuestra espiritualidad. El reino de Dios debe ser anunciado y compartido. Ello demanda de nuestra parte un cambio radical en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si no tenemos el testimonio para predicar ese mensaje, ¿con qué vamos a convencer a la gente? Si algo que me gustó muchísimo ayer, el testimonio de nuestras invitadas, cómo hablaron de las personas que los habían invitado, ¿no? El amor que habían sentido, el cariño que no habían sentido antes de ninguna otra forma, ¿no? Entonces, nuestro testimonio en nuestras vidas es elemental, y para ello tenemos que transformar nuestras vidas. La famosa metanoia, el cambio que viene de adentro hacia afuera. Muchos consideran esto un poco ofensivo o amenazante, ¿no? Porque es un cambio radical realmente. Y por alguna razón, la última bienaventuranza anunciada por Jesucristo fue la persecución. Por alguna razón, al final quiso cerciorarse que supiéramos que íbamos a ser perseguidos, que a la gente no le iba a gustar nuestra transformación y nuestra manera de ser y de pensar. Y me quiero referir por eso al radicalismo que hay, al radicalismo religioso que está imperando en este momento, actualmente en este mundo. Y hay mucho cristiano que está siendo no solo perseguido, está siendo asesinado. Y mucho de ello provocó el viaje del Papa hace más o menos unos 10 días a Irak, a velar por su pueblo, ¿no? Las bienaventuranzas, queridos, representan, siendo tal vez la línea de Silvia, representan el abecedario del reino de Dios. Y usted sabe, si usted no aprende su abecedario, no va a poder ni escribir, ni hablar, ni mucho menos leer, ¿no? Entonces es el alma, es el corazón del reino de Dios. Rechaza todos los valores y las conductas de la sociedad civilizada. Es contraintuitivo. O sea que va en contra de la forma en cómo normalmente piensa y actúa el mundo. No va con la llamada sabiduría convencional a la que estamos acostumbrados. Y yo le pregunto esta mañana, ¿está usted listo para ponerse las botas y escalar? ¿Está usted listo? ¿Dispuesto? ¿Estamos dispuestos a aprender ese abecedario y comprender que la transformación en el reino de Dios acontece solo cuando hay obediencia absoluta y los cambios no son estéticos, vienen de adentro hacia afuera? Para cerrar, quiero referirme a la pandemia. Yo creo que sí, si algo bueno nos ha dejado esta pandemia es que nos ha dado la oportunidad de reflexionar. De repente nos hemos dado cuenta que no somos tan agradecidos como deberíamos de serlo, que habíamos tomado muchas cosas con mucha indiferencia, que no teníamos la misericordia por la gente y por el sufrimiento ajeno. De repente Dios nos ha revelado muchas fortalezas que no sabíamos que teníamos, pero también nos ha revelado muchas debilidades. Ha puesto de manifiesto las realidades de la dinámica familiar. Muchas familias se han dado cuenta que no funcionan bien, que hay cosas que cambiar. Y eso lo provocó el encierro, la cuarentena y el hecho de que la interacción se volvió más pronunciada en el hogar. Entonces muchas cosas deben ser
deben ser corregidas, ¿no? De repente nos dimos cuenta que nos hemos enfriado en nuestra fe, que no éramos tan sólidos como pensábamos que estábamos cuando nos mirábamos todos los domingos, todos los jueves y participábamos en almuerzos, y de repente cuando quedamos solos nos dimos cuenta que estábamos dependiendo de la fe y la oración de otros, no por nuestra propia relación con Dios. De repente nos dimos cuenta cuánto vale la familia, que sin la familia no somos nada. Hermanos que de repente nunca le hablamos, o primos, o a veces nuestros padres. ¿Y cuánto vale la familia de Dios? Igualmente, ¿cuánto vale la iglesia? Los amigos, los viejos amigos, los amigos de la infancia, con los que crecimos, con los que tenemos harto cariño y les guardamos una amistad inmensa, pero que el tiempo, la distancia de repente nos ha separado. De repente nos dimos cuenta que hay tanta necesidad, que los pobres tienen tanta necesidad y que tenemos que estar ahí para ellos. Hemos, hemos constatado que la conexión humana nos es indispensable, que no podemos vivir aislados. Tenemos que estar conectados con la gente. Tenemos que vivir ayudándonos mutuamente. Que la bondad es todo. De repente nos dimos cuenta que la bondad es todo, porque cuando no hay bondad no hay respeto. Cuando no hay respeto no hay relación, y cuando hay relación hay división, hay intolerancia. Y por último, tal vez pienso que si algo nos ha hecho reflexionar la pandemia es que hemos visto la muerte de cerca. Hemos visto amigos fallecer, gente querida fallecer, gente dentro de nuestra propia familia fallecer, y hemos recapacitado que no hay manera de ir al cielo si no tenemos a Jesús como nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Si no tenemos en orden nuestro corazón. Nos hemos dado cuenta de que la vida cristiana no tiene sentido alguno si no ponemos en práctica sus valores y sus mandatos. Y no importa la edad, queridos. No importa qué tan jóvenes seamos. Lo veo de nuevo. Veo ejemplos tan elocuentes que me emocionan tanto de ver como James, y no me refiero a James Santiago, el de la Biblia, me refiero a James Parker, con su fe, su manera de ser, y sobre todo ahora que ha estado enfermo, cómo se ha aferrado a la fe y cómo ha estado ahí él muy, muy fiel. Y tan gente tan joven como él, tan grandecita como las guerrilleras de la oración, como las muchachas, las de guerra, como les digo yo. Son ejemplos claros que tenemos en nuestra iglesia. Y Dios espera de todos nosotros, querido, de toda esta iglesia, ahora, ya. Ese es el reino de Dios. ¿De qué sirve entonces asistir a la iglesia y pretender si no tomamos las cosas de Dios en serio? Si no hacemos nuestro mejor esfuerzo por vivir la vida del reino como Jesús lo diseñó. ¿De qué sirve si no estamos en paz con Dios y con el prójimo? Estoy cierto de que nadie puede vivir una vida perfecta, de que todos cometemos errores, todos fallamos, todos nos sentimos cargados, abrumados, todos pecamos, querido, yo lo sé. Pero eso no es el punto. Y sabemos que pues de los billones de gentes que viven en este globo, pues solo hay uno que vivió una vida perfecta y en perfecta santidad. Ya sabemos quién es ese. El punto es que el reino de Dios y sus enseñanzas no es acerca de mí en lo personal, o en lo individual, sino acerca de su pueblo escogido, de nosotros en unidad. Es un concepto corporativo diseñado por Jesús, mediante la cual todos sabremos y ayudarnos mutuamente, porque no podemos vivir la vida por nuestra propia cuenta. Todos nosotros necesitamos ayuda, y si pretendemos seguir a Jesús en esta travesía de su reino, ahora, ya, ciertamente que vamos a necesitar de su ayuda y de la de los demás. Yo estoy aquí porque he sido ayudado, no porque he tenido la fuerza solito, ni la inteligencia, ni la devoción. He sido ayudado, he sido enseñado. Ese es el reino de Dios ahora. El mundo solo ha conocido un reino que no ha podido ser destruido.
Dice Hebreos 12:28. En inglés me gusta más la expresión que en español. En inglés dice a kingdom that cannot be shaken. O sea, un reino que no puede ser estremecido. Mi versión Dios habla hoy dice que el reino de Dios, el reino que Dios nos da, no puede ser movido, es inamovible. Demos gracias por esto y adoremos a Dios con la devoción y la reverencia que a Él le agrada. Todo imperio que el mundo ha conocido ha sido sacudido, debilitado, exterminado. Desde los egipcios, los babilonios, los persas, los griegos, los romanos, los británicos, y ahora el imperio estadounidense está siendo sacudido. Nuestra sociedad, queridos, está siendo estremecida. Estamos viendo que la tecnología no es suficiente, el ser número uno en la tecnología no es suficiente que el poderoso dólar gobierne las finanzas mundiales. La división interna está matando este país, la intolerancia entre unos y otros, la desobediencia ciudadana, la religiosidad de muchas iglesias, la decadencia moral, la supremacía blanca y la intolerancia y la división entre muchas sociedades en este país querido de nosotros. Pero nosotros, los ciudadanos del reino de Dios, ahora no debemos dudar nunca de Dios ni vivir en zozobra. Nuestro reino ha sido construido en la roca y así como dice Hebreos, es un reino que ya está, que ya ha sido dado, ya nos fue otorgado. Y quiero terminar con dos preguntas para usted. ¿Ha recibido usted ese reino? ¿Está convencida realmente de ese reino? Y segunda pregunta, ora usted, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Piénselo. Gracias. Gracias a todos.